Hola profesor, le voy a explicar acerca de los cálculos realizados para determinar la resistencia adecuada para encender un diodo LED, en este primer caso rojo, con un voltaje de 5 volts, 9 volts y 12. Bien, para calcularlo pues es por simplemente ley de Ohm y lo interesante es que se debe calcular restando el voltaje de entrada, o sea, de la fuente, menos el voltaje que consume el LED, que como ya está en la teoría, el LED consume 2 volts y entonces se ocupa un amperaje de 20 miliamperes. Teniendo esto en cuenta, se le restan a los 5 volts menos 2 volts que dan a 3 entre 20 miliamperes y da a 150 ohms. El mismo proceso se realiza para los dos casos restantes, que es el de 9 y el de 12 volts, en el que la resta de 9 menos 2 es 7 entre los 20 miliamperes, da un resultado de 350 ohms. Y para el siguiente es de 12 volts menos 2 volts es igual a 10 volts sobre 20 miliamperes igual a 500 ohms. Aquí están. El siguiente caso es para determinar la resistencia adecuada para un diodo LED color verde, nuevamente con 5, 9 y 12 volts. Los cálculos son exactamente iguales. Se resta el voltaje de entrada menos el voltaje del LED que se va a ocupar. En este caso, 2.2 volts a 20 miliamperes. El voltaje de el umbral de voltaje de cada LED es diferente dependiendo del color. Yo no usé el mínimo ni tampoco el máximo, usé un intermedio entre ese umbral que mostraré más adelante cuál es. A la hora de hacer los cálculos, aquí son 5 menos 2.2, me da 2.8 entre 20 miliamperes y nos da una resistencia de 140 ohms. En el siguiente es 9 volts menos 2.2 igual a 6.8 sobre 20 miliamperes, que nos da 340 ohms. Y por último, 12 volts menos 2.2 volts igual a 9.8 volts sobre 20 miliamperes, que da una resistencia de 490 ohms. Y esto es para el diodo LED color verde. En el tercer caso, debemos determinar el valor de la resistencia adecuada para un LED color amarillo a 5, 9 y 12 volts. Ok, los cálculos van a ser los siguientes. Va a ser el voltaje de entrada menos el voltaje del diodo LED, que nuevamente son 2.2 volts. Nos da a 2.8 sobre 20 miliamperes y nos da una resistencia de 140 ohms. Después vamos a hacer 9 volts menos 2.2 volts igual a 6.8 volts sobre 20 miliamperes, nos da 340 ohms. Para 12 volts va a ser 12 menos 2.2 volts igual a 9.8 volts sobre 9 sobre 20 miliamperes. Nos da una resistencia de 490 ohms. Y esto es para el caso del diodo LED amarillo. Bien, aquí está un poco de lo que yo les decía respecto al umbral del voltaje que ocupa cada color. En este caso yo ocupé un intermedio entre 1.8 volts y 2.2 volts para el color rojo, un intermedio entre 2 y 3.5 volts para el verde y un intermedio entre 2 volts a 2.4 volts para el color amarillo. Bien, pues una vez explicados los cálculos, vamos a proceder a hacer la parte práctica, en la que
Yo elegí usar un potenciómetro de 1 kilo ohm porque las resistencias calculadas no son en su mayoría pues comerciales, y entonces opté por usar el potenciómetro. Simplemente se va a ajustar a la resistencia que se necesita para cada caso y de esa forma encenderá el LED. La conexión ya está, pero vamos a cerciorarnos de que está en la resistencia correcta el potenciómetro. Bien, aquí estamos midiendo que tenga 150 ohms el potenciómetro. Si los tiene, que es lo que necesitamos para el primer caso, y ahora vamos a comprobar que la fuente tenga los 5 volts que se necesitan. Y aquí estamos comprobando que nuestra fuente tiene efectivamente los 5 volts requeridos para el primer caso, y ahora lo que vamos a hacer es conectar el negativo con el negativo y el positivo con el positivo, y ahí está. Vemos que prende. No vamos a regular la resistencia del potenciómetro porque no es el caso, pero prende. Nuestro siguiente caso nos pide una resistencia de 350 ohms con un voltaje de 9 volts. Vamos a comprobar estas mediciones. Aquí vemos que efectivamente son 350 ohms. Aquí podemos ver que son 9 volts que nos pide el problema. Y ahora lo vamos a conectar. Ya está el negativo, simplemente nos falta poner el positivo y también prende. Ahora estamos midiendo el siguiente caso, que nos pide una resistencia de 500 ohms. Aquí lo tenemos y vamos a checar el voltaje. Y verificamos que el voltaje medido es correcto. Ahora vamos a conectarlo. De nuevo, únicamente lo único que falta es conectar el positivo y prende. Ahora vamos con el LED verde, que en el primer caso es con un voltaje de 5 volts y una resistencia de 140. Aquí estamos midiendo la resistencia y ahora mediremos el voltaje. Vemos que efectivamente el voltaje es de 5 volts y ahora vamos a conectar el LED verde. Ya tenemos conectada la parte negativa y ahora vamos a poner la positiva. Y ahí lo tiene, profe. Prende. En el segundo caso se nos pide un voltaje de 9 con 340 ohms. Aquí están midiéndose los 340. Vamos a checar el voltaje. Y aquí están los 9 volts midiéndose. Ahora vamos a conectarlo, la parte positiva. Ahí está. Aquí tenemos los 490 ohms que nos pide el tercer ejercicio con el diodo color verde. Bueno, diodo LED. Ahora vamos a verificar que estén los 12 volts. Aquí tenemos los 12 volts. Y ahora vamos a conectar. El positivo. Y ahí lo tenemos. Para el último caso, que es un diodo LED color amarillo, se necesita una resistencia de 140 con un voltaje de 5 volts. Y lo vamos a medir. Aquí tenemos los 140 ohms. Vamos a checar el voltaje. Y aquí tenemos medidos los 5 volts. Ahora vamos a conectar. Ya tenemos la parte negativa, ya tenemos nuestro LED amarillo y ahora falta conectar la parte positiva y prende. Para nuestro siguiente caso necesitamos una resistencia de 340 ohms con un voltaje de 9 volts. Lo vamos a checar. Aquí tenemos los 340 ohms
Ahora vamos a checar el voltaje. Y aquí tenemos los 9 volts medidos. Ahora solo vamos a conectar la parte positiva, que es la que nos falta. Ahí está. En el último caso necesitamos una resistencia de 490 ohms con 12 volts. Aquí tenemos midiendo los ohms de la resistencia. Y aquí tenemos midiendo los 12 volts. Vamos a conectar la parte positiva. Y enciende. Con esto terminamos la explicación práctica de los cálculos. Por último tenemos las simulaciones. Este es el primer caso del LED rojo a 5, 9 y 12 volts. Aquí tenemos el primero con la resistencia de 150 ohms, 350 ohms y 500 ohms. Ahora le vamos a dar en simular y vamos a notar que se van a apagar y van a encender. Para el caso del diodo LED verde tenemos de 5, 9 y 12 volts a 140 ohms, 340 ohms y 490 ohms. Le damos en simular, se van a apagar por un instante y van a encender. Ahora sí. Y ahí lo tenemos. Para nuestro último caso es el del LED amarillo, igualmente a 5, 9 y 12 volts, a 140 ohms, 340 y 490. Ahora le vamos a dar en simular. Se apagan y permanecen encendidos, son de color amarillo. Y eso es todo. Gracias.